¿Dónde encontramos a Sor Juana y a la poesía? Pues en el barroco, como bien sabemos. Ella, nacida ya en 1651 en San Miguel Nepantla, vio a la luz de la poesía muy pronto. Sabemos que a los 8 años había ya dedicado la loa al Divino Sacramento. Pero más allá de esta pequeña niña que ya estaba en la poesía de homenaje, en los certámenes, en las justas poéticas, nos llama la atención que ingresara muy pronto al juego verbal de los ingenios. El barroco y la poesía son ante todo eso, el ingenio de la palabra. Sor Juana, desde muy pequeña, va a ser tocada precisamente por la divina letra. Esta pequeña niña que sabemos se traslada posteriormente en su adolescencia a la ciudad de las lagunas, a la ciudad de los palacios, pues va a seguir la escritura y la relación con la poesía. Poesía y Sor Juana es igual a humanismo. ¿Por qué? Porque ella ha leído a los clásicos, pero quizá no la fuente de los clásicos, sino ha pasado ya por toda la lectura de los españoles de su época. Si nosotros hablamos de que hay una Sor Juana, es porque hay un Lope de Vega, porque hay un Francisco de Quevedo, un Calderón de la Barca y, por supuesto, un bastante complejo Góngora. Los maestros del barroco, de nuestra lengua, del español, los maestros hispánicos de la gran poesía, que podemos llamar más que clásicos, canónicos, son los que van a estar detrás de esta pequeña, del adolescente, de la joven Sor Juana Inés de la Cruz. Pero, finalmente, ¿qué es la poesía de Sor Juana? Podríamos decir que la poesía y Sor Juana son una misma, son las dos caras de una misma moneda, porque la poesía, si bien es cierto, en época posmoderna se ha reducido al bonsái, al mínimo elemento, en la época de Sor Juana la poesía era una de las artes, sabemos que es literatura, y era una de las artes con la que, me permito decir, ella tenía un gran poder. Me gusta decir en mis cursos que Sor Juana es la Octavio Paz de su época. Esta monja novohispana nos va a ensayar, a argumentar, nos va a hacer un gran lirismo en todas sus poesías, la poesía profana, la poesía de ensayo, la poesía laudatoria que se hacía por homenaje, incluso por obligación, pero ella finalmente tiene su propia poesía, la poesía íntima de Juana Inés. ¿Y cómo es esta poesía? Pues es una poesía muy humana. ¿Por qué? Porque siempre nos va a hablar del amor, de la belleza, de la música, del conocimiento, de la belleza y también de la no belleza, ¿sí? Recordemos que el barroco es un momento de contrastes. Frente a la luz tengo pues la oscuridad, frente a la fealdad tengo la belleza y frente a Sor Juana tengo un mundo completísimo de lirismos. Acercarnos a la poesía de Sor Juana por primera vez nos lleva a descubrir que efectivamente ella escribió las redondillas famosísimas, célebres, de los hombres necios. Y nos acordamos cuando nos dice Sor Juana, hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Y si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Pero no nos podemos quedar con esta redondilla. Tenemos que pasar al mundo mágico de sus décimas, de sus redondillas completas, de sus liras y también de sus villancicos, que necesitarían un momento muy especial para hablar de todo el tema mariano que Juana Inés también trabajó. Me voy a detener en los sonetos. Los sonetos, bien sabemos que son de la tradición italiana o petrarquista, aunque hay quien dice que el marqués de Santillana ya los había introducido a España, no lo sabemos exactamente, pero el soneto pues es una composición, solo recordando, por si ya se nos fue un poco de la cabeza, ¿sí?, de 2 cuartetos más 2 tercetos de versos en decasílabos. Esto quiere decir que van a tener una métrica de 11 sílabas. ¿Y todo esto para qué nos sirve? Bueno, pues son 14 versos extraordinarios que van a tener un inicio, un desarrollo muy fuerte y una conclutio. Entonces se ha dicho que el soneto es donde un poeta se prueba. Sor Juana no necesitaba probarse en nada, creo yo.
Sin embargo, Sor Juana ensaya 1, 2, 3, hasta llegar a más de 72 sonetos en todas sus obras fundamentales. Ella vio en vida 3 grandes volúmenes y en ellos están divididos o esparcidos o como se quiera los sonetos de la musa. Y los sonetos van hacia un tema, los temas normalmente tocados ya por el humanismo español anterior y por toda la tradición también de la literatura española. Me refiero a aquellos temas que también trabajó Sor Juana en la respuesta a Sor Filotea de la Cruz y son, sin necesidad de jerarquizarlos, toda la belleza, todo el amor, el conocimiento y sobre todo la naturaleza y el poeta. Los temas van hacia un mismo destino, que es finalmente el corazón del hombre, el humanismo, ¿sí? Todos ellos van a versar, igual que la respuesta a Sor Filotea de la Cruz, en el conocimiento, la belleza, la armonía, el hombre, sus rencores y también los amores y desamores, los encuentros y los desencuentros, porque finalmente la poesía es la vida del ser mismo. Y Sor Juana tiene una naturaleza enfrente llena de un lirismo muy personal, pero también de un lirismo simbólico, de un lirismo emblemático, lleno de los conceptos que ha sabido muy bien tomar de todo el barroco hispánico. Ocupa un lugar especial hablar del primero sueño. ¿Por qué? Bueno, primero porque pertenece a la etapa, digamos, final también de nuestra poetisa, de nuestra escritora, de nuestra autora. Se dice que todo poeta llega a la culminación con una de sus obras máximas, pues la obra máxima es Sor Juana, en cuanto a la lírica, en cuanto a la poesía y también al pensamiento, se podría decir que es el primero sueño. Este poema sigue el modelo de una silva que pertenece también a la lírica del barroco, donde va mezclando los versos heptasílabos con otra serie de situaciones que tiene una cosa muy formidable. Una silva puede tratar varios temas infinitas veces. Entonces estamos frente al poema infinito de Sor Juana. Infinito con 975 versos, pero que va a iniciar en la noche y casi va a terminar también en la noche. Lo más importante quizá del poema, antes de decir que es un poema por demás comentado desde su siglo y hasta este momento y que ha tenido muchas interpretaciones, es decir que es un poema que sí tiene mucho sentido, tiene mucha lógica y va hacia un puerto seguro. Vamos a ver. En el primero sueño iniciamos con la piramidal funesta nacida sombra, que va encaminándose. No es otra misma que el alma que está soñando. Desde ahí Sor Juana nos mete en el sueño, un sueño lleno de vapores, lleno de calores y de infinitos también mitos que han dicho algunos especialistas nos llevan al castigo, ¿sí? Al castigo y también a la redención. Pero más allá de esta multilectura, donde vamos a tener por un lado los mitos, por otro lado vamos a tener el mundo natural, obviamente de lo que está viendo Sor Juana en su momento, también vamos a tener un mundo mineral y podríamos todo ello conjugarlo en 3 esferas: el mundo celeste, el mundo de la tierra o terrestre y obviamente el mundo subterráneo. La noche, no nos olvidemos de ella, por favor, inicia, ¿sí? Y va a ser una noche muy larga, pero ya por el verso 250 nos damos cuenta que Sor Juana nos está un poco sometiendo a esos vapores, a esos calores del estómago y nos va a hacer sentir el muelle, los pulmones, todo. ¿Y para qué? Para poder vivir el viaje intelectual del alma. ¿Y qué es esto del alma? Si nosotros no estamos frente a un poema místico, estaríamos más bien frente a un poema epistemológico, ¿sí? Un poema en el que nosotros queremos llegar al conocimiento. ¿Y si vamos a llegar? Nada más hay que tranquilizarse. Vamos caminando, igual que la sombra, que se encaminaba, igual que una montaña, hacia las alturas máximas. Y vamos a llegar. Cuando el alma llega a la altura máxima, yo llamo el clímax del sueño, se da cuenta que no puede aprender todo.
¿sí? Y se siente una especie en ese momento de fracaso, pero no nos debemos dejar ir en ese fracaso porque no existe como tal, ¿sí? El alma en ese momento va a recibir, igual que en la caverna, una gran enseñanza. Noche para la ignorancia, luz para el día y por supuesto para toda la cultura y el conocimiento. El alma ha conocido, ve todo el mundo alrededor y sabe una cosa, que no se puede aprender todo de forma desordenada. Aquí podríamos hablar incluso del caos, ¿sí? No existe caos en el entorno y tampoco en el poema. El poema es completamente categórico, cuando quieres aristotélico y cuando quieres platónico, pero nos va a llevar a un descubrimiento, ¿sí? El conocimiento se llega a él con un método. Quizá ese sea el regalo de Primero Sueño, saber que sí podemos llegar al conocimiento casi pleno a través de la filosofía. El Primero Sueño es un poema llenísimo de caminos simbólicos, todos ellos se pueden descubrir, sin embargo hay que irnos por la línea más fina que es la del alma y la del sueño, ¿sí? Porque el sueño, en fin, todo ya lo poseía. Entonces cuando nosotros estamos librando las batallas de la noche, la oscura, lo tenebroso, todo esto que ya nos trae la pesada noche, pues ya no estamos ni siquiera en una vigilia, estamos profundamente dormidos. Para el barroco, el sueño es una muerte pequeña, una muertecita. Y esta muerte la probamos siempre que estamos en ese sueño. Y no hay de otra, o despiertas o te sigues por ahí. En poemas anteriores cristianos, el sueño es muy castigador, ¿sí? Viene alguien y ya no despiertas, ahí te quedas castigado por los pecados. En el poema de Sor Juana no, porque Sor Juana es liberadora, así como se libera el cuerpo de las cadenas en el poema, Sor Juana también nos está liberando, increíblemente a través del conocimiento. En verdad, hagamos caso, sí se puede conocer casi todo, pero siempre con un método, el método de la filosofía. Entonces, pongámonos como el alma, probemos a llegar hasta arriba, juguemos el destino con Ícaro, ¿sí? Y aprendamos también en la caída del héroe, aprendamos a caer y también a levantarnos. Como yo decía, hay muchas lecturas en el sueño, ¿sí? Pero tenemos simplemente dos caminos. O seguimos escudriñando cada uno de los símbolos con diccionarios, con críticos, con estudios muy buenos sobre el sueño, o también aprendemos a caminar en el sueño, disfrutar del camino del conocimiento, porque además Sor Juana nos da una probadita, pero buenísima al final del sueño. Y les voy a decir el secreto, ¿sí? La probadita está en los últimos versos, cuando ella nos dice, y el mundo iluminado, y yo despierta. Sor Juana ha despertado al siguiente siglo, al XVIII, al neoclásico, a la iluminación, a la luz, a la cultura. Sor Juana no nos quiere dejar en la sombra, en la ignorancia, ni con el sueño, ni con todo esto intrépido de la noche. Pero hay que jugarnos la noche para llegar hasta el día. Gracias, Sor Juana, por enseñarnos el camino del mundo iluminado.